Vamos a continuar con la sección de sugerencias de los alumnos. Eh, Vamos a hacer el ejercicio 1 de la parte de Sigma Álgebra de los ejercicios extraídos de Follab. Y bueno, es bastante entretenido este ejercicio, así que comencemos. Como podemos ver, acá nos describen algo que se llama un anillo, eh, que es casi lo mismo que un álgebra, pero en realidad difiere en una parte bien fundamental, que es la parte de complemento, ¿no es cierto? Para hacer una sigma álgebra necesitamos tres condiciones. El primero es que el todo y la nada esté en la sigma álgebra. La segunda es que si E pertenece a la sigma álgebra, entonces el complemento está. Y la tercera parte es que si uno tiene una colección finita, en este caso recordemos que dijimos álgebra, desde n igual 1 hasta k, digamos, conjunto de la sigma álgebra, entonces la unión va a estar desde n igual 1 hasta k. Ahí está. Ah, perdón, es una e. Entonces pongamos e sub n pertenece a. Entonces, como podemos ver, esto de aquí es una álgebra. Y la sigma álgebra es cuando cambiamos las colecciones por numerables. Entonces pongamos ahora n con n los naturales, subconjunto de la sigma álgebra, entonces la unión numerable va a estar adentro. E sub n va a pertenecer a la colección. Entonces esto de acá es una sigma álgebra y el de arriba es una álgebra. Entonces, ahora como podemos ver, la gran diferencia entre estas dos corresponde a la parte de la sigma de si una colección finita o si una colección numerable. Ahora, como podemos ver, acá nos definen algo que es un anillo. Y acá la gran diferencia entre un anillo y un álgebra corresponde a la condición 1 y 2. Porque si nos damos cuenta, la condición 3 se porta bien, pero la condición 1 y 2 son las que fallan un poco. Porque en realidad acá el tema, en realidad, más que la sección 2, en realidad lo que ocurre es la sección 1 la que falla. Porque, pongamos signo pregunta. Porque si nos damos cuenta, por la definición de anillo acá, nos dice de que si tenemos dos elementos, entonces la diferencia va a estar. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa si X pertenece a la colección? A ver, nuestra colección se llama R. Ah, y lo otro es que aquí hay un error. Acá está mal escrito. Este es el R caligráfico. Este es el mismo de ahí. Si tenemos un elemento acá, entonces, y otro conjunto, digamos, E pertenece a R. Uf, ahora yo me equivoqué. Pertenece a R. Entonces, por como es un anillo, entonces X menos E pertenece a R. Y esto de acá es lo mismo que complemento. Entonces, en realidad, el único problema, la diferencia entre anillo y álgebra, es el tema de si el todo pertenece a la colección. Entonces podemos poner álgebra. Entonces la única diferencia acá es si X o no pertenece a la colección, que sería el todo. De este modo, bueno, pequeño repaso. Un álgebra es algo que cumple estas tres condiciones de acá arriba. Para hacer una sigma álgebra necesitamos conexiones numerables. Y para un anillo la única diferencia es que si tenemos dos conjuntos, entonces la diferencia de ambos conjuntos tiene que estar adentro. Y esta es la gran diferencia que lo hace con una álgebra o sigma álgebra. Entonces, para comenzar el ejercicio, lo que vamos a hacer, bueno, lo que preguntan acá es que si tenemos un anillo, si es cerrado bajo intersección finita. Entonces, acá la idea es más o menos entender por qué debería o no funcionar. Para mí la manera más simple de hacer este ejercicio es verlo con dos elementos. Es decir, tengo ganas de trabajarlo como una inducción. Porque lo bueno es como estamos en una parte finita, entonces parece funcionar bien con una inducción. Entonces, el truco es el siguiente. Veamos si esto es posible con dos elementos. Si la intersección de dos elementos en un anillo, digamos E1 y E2, que pertenecen al anillo R, entonces si la intersección de estos dos pertenece al anillo. Bueno, y una manera de entender este ejercicio es hacerlo dibujísticamente. Podemos dibujar los dos conjuntos, digamos, tenemos E1, tenemos E2. Ahí está. Entonces vamos a poner a este E1 y a este de acá E2.
Y entonces lo que queremos ver es si esta parte azul, que sería la intersección, está dentro. E1 intersectado con E2. Ya, pero lo genial es que E1 unión E2 pertenece a la sigma álgebra. Perdón, pertenece al anillo. Y ya, pues entonces lo que necesitamos saber es si esta parte pequeñita dentro. Entonces, una manera de ver este ejercicio es entender de que la intersección en realidad se puede escribir, ¿no es cierto?, como la parte, digamos, E1 unión E2 menos este resto que está acá, que le vamos a poner este color verde. Ajá. Entonces vamos a poner aquí menos el color verde. Pongamos, solo por ponerle un nombre. Ya, pero si recordamos un poquito conjunto, podemos ver de que esta parte de acá verde en realidad es solamente E1 menos E2. Y esta parte de acá va a ser E2 menos E1. Y como estamos en un anillo, el anillo es estable por resta de dos conjuntos. Entonces, no es difícil ver. A ver, movamos esto un poquito más hacia abajo ahora. O movámoslo hacia arriba, o como quieran verlo. Es que en realidad la intersección acá, E1 intersectado E2, va a ser igual a la unión E1 unión E2 menos, vamos a poner un corchete grande acá, E1 menos E2, que sería la primera sección verde, vamos a poner un paréntesis, unión con la otra sección verde, que sería E2 menos E1. Poner un paréntesis y corchetes. Ya. Pero lo genial ahora es que E1 y E2 pertenecen al anillo. De modo que esta parte verde, sí está en el anillo. Porque ambos están. Y del mismo modo, este de aquí también va a estar en el anillo. Ajá. Y la unión de estos dos también va a estar porque es cerrado bajo unión finita. Por lo tanto, E1 unión E2 perdón, un E1 intersectado con E2 está adentro del anillo. De este modo estamos listos para resolver esta sección. Lo que podemos hacer es una inducción, como dijimos. Entonces, lo que queremos probar es si tomamos una colección A sub I, desde I igual 1 hasta N, que está toda acá en nuestra colección de conjuntos. Entonces, la intersección de todos estos monitos de acá, desde igual 1 hasta n, pertenece a la colección. Ya, entonces vamos a hacerlo por inducción. El caso n igual 1 es trivial, porque, claro, o sea, acá la intersección de a sub i desde igual 1 hasta 1 va a ser igual a A1 y ese ya pertenece a R por hipótesis. Luego, vamos a poner 1 y el segundo paso. Se asume, ¿cierto? Para n igual k. Eso es cierto. Y entonces ahora hay que probar para n igual k más 1. Si es cierto o no. Bueno, entonces digamos sea una colección acá, A sub i desde igual 1 hasta k más 1 en R, en nuestro anillo. Entonces queremos saber si este cosito de acá pertenece o no a la sigma álgebra. Perdón, al anillo, de verdad. Estoy tan acostumbrado a un sigma álgebra que, no está, que estoy ya... Tengo pegado el nombre. Entonces, ya, pero lo bueno es que podemos usar el ejercicio anterior que acabamos de hacer, en donde escribimos esto simplemente como desde igual 1 hasta k, a sub i, y esto lo vamos a intersectar con a sub k más 1. Vamos a poner unos paréntesis. Ya. Y ahora, este de acá va a pertenecer a R por hipótesis de inducción. Hipótesis inductiva, pongamos. Hipótesis inductiva. Porque asumimos cierto para n igual k. Y ahora este de acá pertenece acá por hipótesis simplemente.
Ya, pues entonces lo que hacemos es aplicar el ejercicio anterior usando, pongámoslo más chiquitito ahí, vamos a escribir con este, usando eh, E1 lo definimos como esta intersección de acá, que es de i igual 1 hasta acá, yo también me pasé por abajo, y E sub 2 definido como a sub k más 1 por el ejercicio anterior, o por la parte anterior mejor pongamos, parte anterior, tenemos que E1 intersectado con E2 pertenece a R, que es equivalente a decir que igual 1 hasta k más 1 de A sub I pertenece al anillo. Por lo tanto, tenemos que hasta n pertenece al anillo dada cualquier colección. Cualquier colección. A sub I desde I igual 1 hasta n. Y así acabamos la sección A. Ahora continuemos con la sección B. La sección B tiene mucho que ver con lo que conversamos en un principio sobre la diferencia entre un anillo y una sigma álgebra, en donde tiene mucho que ver si está el todo en la colección. Entonces comprobemos esto. Una manera, veamos ahora de derecha a izquierda primero y después de izquierda a derecha, para ir más acorde con lo que ya conversamos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué pasa si omega, el conjunto todo, completo, pertenece a la colección? Entonces ahora hay que demostrar de que R en realidad es un álgebra. Entonces ahora pongamos, por demostrar, R es un álgebra. Y si recordamos bien, podemos movernos ahora hacia esta parte de acá. Para hacer un álgebra necesitamos estas tres condiciones, ¿no es cierto? Que esté el vacío, que da un conjunto, entonces su complemento va a estar, y la tercera que sea estable por unión finita. Si nos damos cuenta, la condición 3, o sea, nuevamente, esto ya he dicho como 3 veces en este video, la condición de unión finita ocurre para los dos estructurales. Lo único que tenemos que comprobar es la condición 1 y la condición 2. Entonces, ahora movámonos al ejercicio de acá. Entonces, tenemos que ver ahora condición 1. En donde si esto y este pertenecen o no a R. Bueno, por hipótesis, claro, este de acá ya pertenece a R. Eso es cierto. Ya, pero como estamos en un anillo, entonces omega menos omega pertenece a R. Y eso implica de inmediato, bueno, y esto de acá es vacío, mejor dicho. Es vacío y eso implica que el vacío pertenece a R. Así que también estamos bien. Ya, para la condición 2, ahora lo que tenemos que hacer es tomar un conjunto cualquiera, sea E en la colección, y entonces, como omega y E pertenecen, entonces eso implica de inmediato que omega menos E pertenece a R. Ya, pero esto de acá es igual a E complemento. Entonces, E complemento pertenece a R. Ahí tenemos las dos condiciones y por lo tanto tenemos que es un anillo. A ver, movamos esto un poquito así. Pongámoslo ahí. Ahí pongámoslo. Entonces, R es un anillo. Perdón, es un álgebra. Ahora tenemos que hacer la otra condición, que la otra dirección que en realidad es trivial, porque si ahora suponemos que R es un álgebra, R es álgebra, por la condición 1 implica que el vacío y el todo están. Y eso es básicamente lo que nos están pidiendo acá arriba. Así que está listo. Por lo tanto, la parte B está comprobada. ¿No? Continuamos con la parte C. Para esta sección podemos atacarlo de distintas formas. Primero que todo, vamos a llamar a esta colección A. Pongámosle A caligráfico. Lo vamos a definir como esta colección de conjuntos.
Entonces hay dos formas. La primera es ver directamente de que esta colección sea una sigma álgebra, viendo las tres propiedades. La segunda es comprobar primero de que sea un anillo, un sigma anillo, y después usar el ejercicio B, en donde tenemos que demostrar que omega pertenece a la colección. Y por parte B implicaría de inmediato de que A va a ser un sigma álgebra. Vamos a utilizar esta estrategia solo por el tema de que estamos acá jugando con anillos. Y lo genial es que es muy fácil comprobar de que omega pertenece a A. Esto ocurre porque omega pertenece a esta colección porque eh, el vacío pertenece a R. Y esto ocurre inmediatamente porque si E pertenece a R, entonces E menos E pertenece a la colección y E menos E va a ser el vacío. Entonces, como el conjunto completo pertenece a la colección, lo único que necesitamos comprobar es de que este A es un anillo. Entonces vamos a poner las dos condiciones. La primera es si tenemos dos conjuntos acá adentro, implica de inmediato que E menos F va a pertenecer a A. Y la segunda es de que A va a ser estable por unión numerable. Porque estamos comprobando ahora con un sigma anillo y sigma álgebra. Entonces tomamos G sub n, n los naturales. Entonces la unión de todos estos amiguitos va a pertenecer a A. Pongamos signo de pregunta por si acaso. Ya. Para la primera condición, una manera de hacerlo es por caso. Entonces voy a poner una línea acá. Y lo que haremos es tomar dos elementos, EF, que pertenecen a A. Entonces lo que ocurre es que hay dos casos. Está el caso donde E y F, los dos pertenecen a R. Este es el primer caso. Y el segundo caso va a ser en donde E pertenece a F, E pertenece a R, F complemento pertenece a R. Recordemos por cómo está construido esto. Y hay un tercer caso, en donde ambos complementos están. Primero vamos a hacer estos dos y después pasamos al tercero. A ver, escribámoslo al tiro por si acaso. Vamos aquí. Y voy a poner acá el tercero. 3. E complemento y F complemento pertenecen a la colección. Ya. Obviamente hay un cuarto caso, pero es simétrico al número 2. Entonces, si E y F pertenecen a A, lo que tenemos que comprobar es si, pongamos acá, por demostrar, E menos F pertenece a la colección A. Entonces, primero, si los dos están en R, implica de inmediato de que E menos F pertenece a R, porque R es un sigma anillo. Y eso implica de inmediato de que E menos F pertenece a la colección A. Así que acá estamos bien. En el segundo caso, ahora lo que tenemos es que el complemento de uno va a estar adentro. Entonces ahora veamos qué ocurre. Tenemos E menos F. Este es el que tenemos que comprobar, no E menos F complemento, en caso de que haya alguna confusión. E menos F, este de aquí va a ser igual, por definición de resta de conjuntos, a E intersectado con F complemento. Y ahora, F complemento pertenece a R y este pertenece a R. R va a ser un sigma anillo. Y como ya vimos, los sigma anillos son estables por intersección finita. Por lo tanto, E menos F complemento va a pertenecer a R. Y este de aquí es igual a E menos F. Y este de aquí ya pertenece a R, por lo tanto, E menos F pertenece a nuestra colección A. Recordemos, para estar en A, tienes que estar tú o tiene que estar tu complemento. Uno de los dos. Y como justamente el mismo está adentro, entonces va a pertenecer a la colección. Ahora vamos al tercer caso. Y este caso
no es muy complicado porque si nos damos cuenta, al calcular E menos F, lo que tenemos es E intersectado con F complemento. Pero ahora lo que podemos hacer es escribir esto como F complemento intersectado con E complemento y le ponemos otro complemento ahí. Y esto da como resultado F complemento menos E complemento. Y este monito de aquí pertenece al anillo R, bueno, porque es un anillo, y por lo tanto E menos F pertenece a la colección A. Por lo tanto, la condición 1 se cumple. Esto es, tomamos dos elementos en A y esto implica de que su diferencia también va a estar. Ahora tenemos que comprobar la condición 2. Para el caso de la unión numerable, hay que verlo en tres casos. Que para simplificar el tema, supongamos primero que todos los n están en el sigma anillo R, para todo n en n. Entonces, como R es un sigma anillo, la unión va a estar adentro. Por lo tanto, eso implica inmediato que la unión de todos estos va a estar en A. El segundo caso corresponde, supongamos que todos los complementos están dentro. Todos los n complementos pertenecen a R para todo n los naturales. Y esto implica inmediato de que la unión de los n complementos con n en los naturales va a estar en R. Más aún, como además de esta condición, recordemos que por la parte A tenemos que la intersección de todo esto de acá va a estar en R también, porque R es un sigma anillo. Entonces la intersección de todo esto va a estar adentro. Y es este monito de acá el que nos interesa. Porque si nos damos cuenta ahora, ponemos E sub n, complemento, por ley de Morgan, ahora la intersección se nos transforma en una unión. Entonces tenemos que E sub n, con un complemento acá arriba, va a pertenecer a R. Y esto implica inmediato, por definición de nuestra colección A, de que la unión de todo E sub n va a pertenecer a A. Por lo tanto, tenemos de que esto también ocurre para el caso de que los complementos están. Para el tercer caso, entonces es suponer que algunos están en un lado y que los complementos de otros están en otro. Entonces, en realidad el tercer caso es el caso general, digamos. Lo que hacemos es tomar una colección E sub n, ¿no es cierto?, en A. Y lo que hacemos ahora es escribir la unión numerable de los E sub n. Ahora lo podemos reestructurar esta unión como unión de, digamos, E sub k, con k en P, unión grande, unión E sub j, con j en P', o P gorro. Ya. Y lo que hacemos entonces es lo siguiente. P lo vamos a definir como todos los k en los naturales, donde E sub k pertenece a R. Y P gorro lo vamos a definir como todos los j en los naturales, donde E sub j complemento pertenece a R. Entonces, por el caso 1 y 2, tenemos de inmediato de que esta parte de aquí ya está en A. Y por la segunda parte tenemos de que esta de aquí también está en A. Por lo tanto, lo único que tenemos que demostrar es que si unimos un elemento que está en R y otro cuyo complemento está en R, si lo unimos los dos, va a ocurrir va a estar en R o su complemento va a estar en R, ya deberíamos estar listos. Esto es lo siguiente. Si demostramos esto, digamos, sean, dejemos usar la G, usemos Fs para, sea F1 en R, F2 complemento en R, entonces F1 unión F2 pertenece a R
o F1 unión F2 complemento pertenece a R. Y que esto es equivalente a decir que F1 unión F2 pertenece a nuestra colección A. Y bueno, la verdad que por olfato a mí me huele más que este de aquí va a estar. Y esto solamente porque está el complemento y tenemos acá un complemento, entonces por eso quiero atacar ese lado. Es lo único que me baso. Entonces movamos esto para acá. Y lo que hacemos ahora es lo siguiente. Veamos que F1 unión F2 complemento. Vamos a meter el complemento para adentro. Tenemos F1 complemento intersectado con F2 complemento. Y vamos a tirar el F1 hacia la derecha. Entonces tenemos F2 complemento intersectado F1 complemento. Y esto nos recuerda a la diferencia de conjuntos. F2 complemento menos F1. ¿Y qué tenemos? F1 está en R. F2 complemento está en R. Entonces F2 complemento menos F1 pertenece a R. Y por lo tanto, ahora acabamos de cumplir esta cosa de aquí. Chuta, se me está cayendo todo. Que F1 unión F2 pertenece a A, que era lo que en realidad queríamos mostrar. Ya, entonces lo único que hacemos ahora es tomar este caso de aquí, lo voy a poner en amarillo, este caso de acá, y hacemos lo siguiente. Escribimos la unión de los Gn como F1 unión F2, donde F1 va a ser la unión N, N, donde N pertenece a P, y F2 unión EJ, donde J pertenece a P gorro. Y por lo tanto, por lo demostrado en esta parte de aquí, implica de inmediato de que la unión numerable de los Gn pertenece a A. Y con todo este trabajo que acabamos de hacer, podemos finalmente comprobar de que nuestra colección A de aquí es una sigma álgebra. Y de este modo acabamos de terminar la sección 3. Ahora vamos a ir a la sección C. Ahora vamos a ir a la sección D. Para la sección D lo que hacemos es exactamente lo mismo que en la C. Vamos a ver de que vamos a llamar ahora a esta colección con un nuevo nombre, le vamos a poner B. Le vamos a poner B caligráfico. Y entonces vamos a demostrar varias cosas. Lo primero es que, claro, el todo tiene que estar acá adentro, porque en realidad vamos a usar la parte B, que si tenemos un sigma anillo y el todo está dentro, entonces pasa inmediatamente a ser una sigma álgebra. El 1, de que si tenemos E y F en B, eso implica inmediatamente que E menos F va a estar en B. Y la parte 2 es que va a ser estable por unión numerable. Entonces pongamos unión N, N pertenece a B. La condición 0 es bastante clara porque si nos damos cuenta, dado digamos E en la colección R, R, no B, implica de inmediato que omega inter E va a pertenecer a R, puesto que omega inter E va a ser E. Por lo tanto, tenemos inmediatamente de que omega pertenece a nuestra colección B. Para la condición 1, también cierto, porque hacemos lo siguiente. Ponemos 1 y ahora lo que hacemos es tomar A1, A2 en P y ahora tenemos que comprobar si A1 menos A2 pertenece a B. Ya, entonces como A1 y A2 pertenecen a B, entonces lo que tenemos que hacer es ver
si tomamos un conjunto cualquiera, sea, digamos, E en R, si eso implica o no, vamos, pregunta, si A1 menos A2 intersectado con E pertenece a R. Si probamos esto, tenemos lista esta condición de acá. Bueno, y esto de acá se comprueba de una manera un poquito truculenta, diría yo. Porque, o al menos así me salió a mí. Porque si nos damos cuenta, A1 menos A2 intersectado con E, esto de acá va a ser igual a A1 intersectado con A2 complemento intersectado con E. Entonces acá el truco es mover el E hacia la izquierda. Y entonces lo que tenemos es A1 intersectado con E intersectado con A2 complemento. Ya. Luego, a este monito de acá le voy a llamar F. Entonces tenemos que escribámoslo completo. A1 menos A2 intersectado con E va a ser igual a F intersectado con A2 complemento. Y una cosa a notar es que F pertenece a R, porque A1 pertenece a la colección A. Y esta es la hipótesis que define a A, que intersectado con cualquier monito nos va a seguir estando adentro. Bueno, y ahora lo único que tenemos que probar es que este monito de acá va a estar en la colección R, para que así A1 menos A2 esté en la colección A. Pero este sí está en R, porque si se fijan bien, lo que pasa es que F intersectado con A2 va a estar en R porque A2 está en A. Y entonces eso implica de inmediato que F menos F intersectado con A2 va a pertenecer a R. Porque tenemos que este y este, los dos pertenecen a R. Y como R por sí es un sigma anillo, entonces la resta de dos elementos va a seguir estando dentro. Y si se dan cuenta, esto de acá va a ser efectivamente F intersectado con A2 complemento. Por lo tanto, este de acá va a pertenecer a R. De este modo, tenemos que la condición 1, se cumple. Y lo único que nos falta ahora probar es que B va a ser estable por unión numerable. Ah, lo siento. Acá puse A, pero claro, en este caso es B. Entonces vamos a borrar este A y vamos a poner un B. Y ahora vamos a probar la última condición, la cual es bastante más fácil que las otras, al menos que la anterior. Entonces, lo que hacemos es que en la condición 2 tomamos una colección de elementos n, los naturales, en B. Entonces tenemos que demostrar si la unión de todos estos sigue perteneciendo a B. Bueno, entonces sea F en el sigma anillo R. Eso implica de inmediato que EN intersectado con F va a seguir perteneciendo al sigma anillo, porque esa es la condición por la cual está definida B. Luego, como R es un sigma anillo, eso implica de inmediato que la unión de todos estos EN intersectado con F va a seguir estando en R porque, lo reitero, es un sigma anillo. Pero este monito de acá también se puede escribir de esta manera más conveniente. Y ahora intersectamos todo por este F. Y ahora este es el que pertenece a R. Y por lo tanto tenemos de que la unión va a pertenecer a B porque satisface la condición por la cual está definido, que corresponde a esta de acá. Entonces tomamos un elemento cualquiera y lo intersectamos y vemos si pertenece o no al sigma anillo R. Concluyendo, comprobamos las tres condiciones. La primera,
que está el todo. La segunda, que es estable bajo diferencia entre conjuntos. Y la siguiente es que va a ser estable bajo unión numerable. Ahora hemos probado los 4 puntos del ejercicio, así que podemos dar este ejercicio por terminado. Salió bastante más largo de lo que pensaba, porque hay que demostrar cada una de las condiciones. Sin embargo, un buen ejercicio como para ir repasando las hipótesis por las cuales están construidos. Nos vemos en un próximo video.